¿Sí me escuchan? El taller 5 Sí. va a sociabilizar, mejor pedir a las autoridades, las metodologías de cada nivel, el avance y los resultados de cada proyecto y de cada investigación que se ha hecho. Por ende, vamos a tener 2 minutos por cada docente de cada nivel, como se había sugerido, y 5 minutos por cada proyecto de cada estudiante. Por tanto, voy a comenzar con el preámbulo del taller, el enfoque del taller que vale la pena y las directrices. ¿Se está compartiendo? Por favor, confirmen. ¿Se está compartiendo? Sí, Dieguito, sí está. Ya. La oferta académica Taller Vertical 5 es como lema el retorno a la ciudad próxima. Y bueno, son ciudades pequeñas pero abastecidas de varios tejidos, varias composición, de tipologías y morfologías. Es lo que más o menos se desea para el barrio que nosotros estamos trabajando como Chimbacal de la Vida Flora. En retorno a la ciudad próxima busca responder con la arquitectura propuestas para nuestras ciudades. Es como parte del taller, no tenemos referentes, no tenemos una solución. Para ello realizamos diseños, realizamos trabajos de titulación, hacemos ensayos formales, escribimos artículos también en taller, porque creemos nuestra ciudad puede ser mejor. Cuando hablamos de ciudad, estamos hablando de todas esas provincias, de todos esos barrios, tanto rurales como urbanos de Quito, porque queremos que hoy el estudiante, mañana arquitecto, es decir, todos los que están en esta sala, empiece a entender su profesión y su responsabilidad con el territorio. Esta estructura del taller se conforma por séptimo, octavo, noveno y décimo. Rápidamente voy a describir de cada uno de los docentes cómo imparte de acuerdo a los sílabos. Séptimo se trata de la forma y contexto. En séptimo planteamos el conocimiento de la forma urbana de la ciudad y el barrio. Es un importante estudio científico, técnico, a la vez contempla el tratado de la forma arquitectónica, la forma interna, la forma externa y su contexto, con directrices de tecnología. ¿Qué es importante? Séptimo, todo el tratado de la forma y la relación que tiene con lo interno. Octavo, en octavo semestre, ahí hemos puesto lo principal, que es la misticidad de usos. En el octavo semestre, la misticidad del espacio arquitectónico se estructura a través de la necesidad espacial, el concepto de los vectores del espacio de varios autores contemporáneos, además la importancia de estos conceptos en el contexto de la ciudad y el medio natural. También, es decir, una vez que ustedes en séptimo ya van a octavo, ya pueden ir viendo más a profundidad esta parte que es sumamente interesante de la misticidad de usos. En noveno semestre, ahí está arquitectura y sostenibilidad. En noveno semestre se entenderá la arquitectura y la utopía juntas para generar proyectos innovadores basados en la sostenibilidad y nuevas tecnologías. Ahí ya entra una vertiente que es tecnología, señores y señoritas. La visión integradora en la comprensión de la utopía para generar lugares y no lugares que tengan una íntima relación con la arquitectura. Construir edificaciones que generan espacios que antes no estaban allí y mejoran las condiciones de habitabilidad humana. Eso significa que al realizar efectivamente un proyecto, la función utópica toma importancia en la creación de ideas que contribuyen a la organización y no a la conformación de la ciudad. Qué importante, ¿no? Ya se habla de sostenibilidad, ya es una escala un poquito más compleja, pero es una corriente que se viene estructurando del taller vertical 5. Y décimo, en décimo ustedes están por concluir, se recoge todo lo de séptimo, octavo y noveno. En décimo se trabaja el concepto de arquitectura de adaptación de Wire y composiciones de un campo de fuerzas de Alien. Esta corriente arquitectónica propone que arquitectura y urbanismo no son sistemas dicotómicos ni autónomos del contexto social y cultural, y sobre lo natural, sobre lo que se asienta en el que en la forma, la geometría son conceptos que se adapten y surgen del lugar. Es decir, ya se parte de un poco más las corrientes bibliográficas, que ustedes tienen esa chance para las tesis. Todo esto es una estructura que han realizado los docentes de este taller, me incluyo, y aquí está como ustedes van de paso a paso.
para que tengan en cuenta. El objetivo del taller es plantear proyectos arquitectónicos de variada complejidad con un pensamiento y conocimiento de claros y específicos de las nuevas formulaciones de reformas necesarias que requiere la ciudad. Es decir, aquí no hay recetas. Ustedes, conforme hay un proceso, van alcanzando el proyecto. Es una metodología y hoy la vamos a presentar. Permitiendo situar el objeto arquitectónico en un contexto real, creando un nuevo modelo de organización. Cuando hablamos de modelos de organización, entran todos los tejidos. La metodología. Las herramientas identificarán el tejido actual, definen sus límites. Además, las actuaciones en el territorio respecto a los espacios naturales, detección de los usos y patrones de usos, midiendo la escala de relación a través de recuerdos internos, tiempos, medios y los usos colectivos más comunes y eficiencia de redes de infraestructura. Es decir, también entra todo lo que es infraestructura, movilidad, tiempos, usos de suelo, es lo que hoy prácticamente necesita la ciudad de Quito y otras provincias. La propuesta de intervención. Antes de nosotros ingresar a clases, obviamente de forma virtual con ustedes, nos organizamos como taller, escogimos uno de los lugares más vulnerables y carentes en temas de ciudad próxima. Hay muchas áreas vacantes, esa es la justificación, y escogimos todo el sector de la Villa Flora en Quito. Sí, sector con todos los conflictos y problemáticas modernas, pasos a desnivel, trolebús, edificios, intersticios, pobreza, informalidad, urbanizadores, etcétera, etcétera. Y mucho más cada vez que ustedes van identificando, se van a sacar las radiografías del sector. Y ¿cuál es el objetivo de nuestro taller? Es tener un laboratorio de ideas, de todo lo que es descubrir ciertas partes de la ciudad que funcionan en todas las escalas de convivencia. Es la idea de descubrir estos tejidos vivos, tratar de reconectarlos al sistema con la estructura. Fisonomía, tipología y funciones de cada estudiante propongan y deberían complementar el sector. Y para finalizar, les presento a nuestro equipo, el arquitecto Marlon Cuenca, mi persona Diego Mafra, quienes conformamos el taller, el arquitecto Cristiano Loaiza Camacho y la arquitecta María de Belén Granja. Ese es el preámbulo, el enfoque del taller y la importancia como nosotros tenemos esa diversidad y a la vez en la unión. Rápidamente, vamos paso con séptimo. Buenas tardes, Arqui. Les comparto mi presentación. Un ratito, Karen. Voy a compartir el preámbulo de lo de séptimo y va usted. Yo me tomo 2 minutos y usted 5 como nos habían comunicado las autoridades. ¿Ya se está compartiendo? Confirmen, por favor, está compartiendo. Sí, Dieguito. Perfecto. Sí, Entonces, nuevamente con el lema del taller en conjunto, cada uno de los docentes que conformamos el taller, seguimos con el lema recuperando la ciudad próxima, retornando a la ciudad próxima, queriendo llegar a la ciudad próxima. Y rápidamente, en el sílabo, la unidad 1, nosotros como séptimo, topamos la forma y el contexto. El objetivo es analizar la forma y el contexto desde una estructuración avanzada, el paisaje, la morfología, el tejido urbano, elementos de integración y ruptura en el proceso de diseño de objetos arquitectónicos en el contexto urbano y centralidad urbana. ¿Por qué le señalamos ahí centralidad urbana? La resaltamos. ¿Será que la Villa Flora, será que el Chimbacade, será que la ferroviaria son centralidad urbana? Bueno, le voy a bajar un poquito esto porque creo que se salió ya. La reconformación y restitución de los tejidos urbanos, volviendo a la ciudad próxima, es otro de los resultados de aprendizaje ya más específicos. Y esta vertiente va a titulación. Es decir, todo lo que tratamos en séptimo es que alimente octavo, noveno y vaya a décimo y obviamente concluyen con su trabajo de fin de carrera. Los resultados de aprendizaje es conocer una centralidad urbana, conocimientos de forma y contexto, se topan en una de las unidades forma interna y forma externa, que es la unidad 2, arquitectura y tecnología y criterios de sostenibilidad. Cito Álvaro Siza, el pabellón de Lisboa, y claro, Siza dice,
la libertad espacial para que las cosas ocurran. Es por eso que a los estudiantes se les ha dejado libre de nuestro nivel de séptimo, y ellos prácticamente tienen una libertad tanto bibliográfica como de referentes. En la unidad 1 topamos la forma y el contexto y aterrizamos a una área de la vida flora en donde se topan varios equipamientos que hay, puntos, iconos, referencias, espacios colindantes, espacios vacantes, y analizamos el uso de suelo y todos los tejidos de movilidad, tejido edificado de manzanas, porque entra obviamente en el sílabo, aparte de forma, y escogimos un área de 600.000 metros cuadrados. Obviamente esa la dividimos porque hoy tenemos menos alumnos, pero han hecho un gran esfuerzo para avanzar. El ejercicio era la compactación de un componente arquitectónico más vivienda próxima en relación al contexto urbano y su forma. Las metas, proximidad de servicios y equipamientos a escala local y unas densidades futuras. El resultado de aprendizaje de la asignatura fue el conocimiento de la forma urbana de la ciudad y el barrio. Es un importante estudio científico y técnico a la misma vez. En él se contempla el tratado de la forma arquitectónica. Y topamos nuevamente, repito, la forma interna, forma externa y su contexto. Entonces tenemos que ver de alguna manera todas las manzanas del tejido edificado, con directrices como en clave de responsabilidad social sostenible. Aquí coloco en negro y en mayúsculas porque en este nivel netamente se les da un poco de lo que es sostenibilidad a todos los estudiantes, y también entramos ya a un referente. Es un referente en París, es lo que el programa existente que estaba actual, había oficinas, espacio de comercio, y ahí está la simbología, y un hotel. La propuesta, es decir, la propuesta que hace este estudio urbano arquitectónico, y también en una de las escuelas de ahí, de la Facultad de Arquitectura de París, Sorbona, hablan sobre la misticidad de usos y el tratado de la forma interna y externa. Entonces, a través del repertorio nosotros analizamos cuáles las posibilidades de la vida flora. ¿Será que iría a una librería? ¿Será que necesitamos aumentar vivienda, guarderías, oficinas? Ese es cuando nosotros topamos la unidad 1 y comienza a haber proyectos de misticidad de usos, forma urbana, tipología. Cuando digo tipología son los diferentes tipos de usos que se dan. Abordamos también el mix de uso de suelos, son nuevos referentes, y vemos cómo el espacio público de alguna manera interactúa, el retiro, la diversidad de lenguajes arquitectónicos. Y en la unidad 2 topamos que ahorita estamos ya casi entrando a la forma interna y forma externa, y fue uno de los referentes que les dimos en China, una de las bibliotecas como un equipamiento urbano, pero más que equipamiento era un enclave para una permeabilidad entre dos manzanas completamente desoladas que hoy tiene Chimbacarde, la Villa Flora y la ferroviaria. Componentes arquitectónicos que van saliendo un poco más de la investigación, no sea lo rutinario, sino algo para que sirva. Y ahí se contempla tanto una metodología y lo que está en los sílabos, esa sostenibilidad. Y bueno, aquí tenemos ya la avenida Maldonado, siempre les pongo lo que se puede hacer, no lo que se debería hacer, lo que se puede hacer, y el territorio actual. Esta es una foto tomada con un dron de mi propiedad. Y bueno, les he compartido a los estudiantes porque ahorita, como tenemos esta metodología virtual, es una buena chance para ver qué problemas de falta de vitalidad urbana. Para nosotros hablar de vitalidad urbana, compartimos un texto que le debo al arquitecto Cristian, que le prometí dar, es Espacios de María Beltrán, como ella dice que le falta a los espacios para que tengan vitalidad urbana. Esta es otra toma, que ahí vemos la forma urbana de cada manzana, los tipos de uso, y siempre tengo un interrogante: ya deja de funcionar, va a funcionar mañana, no deja de funcionar. ¿Qué pasa con estos espacios? ¿Qué pasa? ¿Será que hay interacción social? ¿Será que hay una escala local de comercio próxima?
y bueno, este es uno de los proyectos que se acerca de uno de los estudiantes del espacio público. Está bastante colorido, no sé si tengamos estos árboles aquí en Quito, pero bueno, es un poco positivista, pero hay el intento de los diferentes tejidos de movilidad, de usos de suelo, de la forma urbana, de la compactación. Analiza referentes porque puede ser vivienda en los 4 últimos pisos, en los 2 primeros puede ser uso de servicios, comercio en lo que es rosado, y también cómo se puede aprovechar el espacio de producción social, ¿no? Producción social, cuando habla Milton Santos, esa interacción entre las personas en las 2 primeras plantas, en la primera planta, hace un estudio de tejidos, hace también una propuesta de vivienda. Hay la posibilidad de tener viviendas un poco más ecológicas, y aquí se ve cómo está la diversidad y propuesta de vivienda con dúplex, departamentos, suites, porque no todos son de familia numerosa, y también la propuesta de diferentes tipos de vivienda. A continuación va a hablar Karen Galárraga, que va a representar en nuestro nivel, representando el proyecto y la zona donde estamos trabajando. Adelante, Karen, por favor. Sí, buenas tardes, les comparto ahora. Listo. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, adelante, Karen, ya está compartiendo. Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre es Karen Galárraga y voy a representar al taller de 7º semestre del Paralelo 5. Bueno, en primera instancia, el estudio que realizamos se enfoca en la forma y el contexto. Concretamente, nos enfocamos en el análisis del paisaje, la morfología y el tejido urbano. Nuestro estudio se sitúa en el sur de Quito, en el sector de Chimbacalle. Empezamos primero con el estudio de los distintos tejidos urbanos. En este caso vemos el tejido vegetal del sector, que es apenas el 1% del área total. Y nos encontramos con la interrogante de si este es un espacio, realmente es un área verde o es un espacio residual. Pues notamos la carencia de vitalidad en el mismo. Vemos que el usuario no se ha apropiado de este lugar. En cuanto al análisis de movilidad, el sector se encuentra abastecido con paradas y rutas urbanas, así como rutas y paradas de buses rápidos de transporte. El problema que hallamos en este es que no existen espacios para automóviles adecuados, por lo que los automóviles invaden el espacio peatonal. Y vemos también que uno de los problemas que hallamos es la falta de mobiliario en las paradas de buses. En cuanto al tejido vial, el sector cuenta con vías privadas en un 6% y vías sin salida en un 11%, lo cual genera problemas de conectividad. A partir de este tejido me enfoqué en una parcela específica que nos dividimos entre grupo, en la que analicé la altura de edificaciones. Vemos que la densidad es muy baja, teniendo en su mayoría edificaciones de 2 pisos en un 38%. Y el uso de suelo en planta baja, vemos que en un 86% es de uso residencial. Después de realizar el análisis de estos tejidos, nos planteamos el problema principal del sector y notamos que la densidad es muy baja, tanto poblacional como edificada. Esto ha generado el abandono del sector y la subutilización del suelo. Después, la propuesta se basa en solucionar cómo aumentar las densidades y se propone una reconfiguración urbana basada en el concepto de las supermanzanas y la centralidad urbana, donde cada manzana disponga de todos los servicios y equipamientos. También se plantea la generación de áreas verdes útiles y espacios públicos de calidad. En esta imagen podemos ver más o menos que sería un resumen de esta propuesta en masa, donde vemos la mixticidad de uso en las edificaciones y toda la dinámica del sector, así como la implementación de ciclovías, de espacios adecuados para los automóviles y el espacio público de calidad, donde existe vitalidad y diversidad de personas. En el segundo módulo nos adentramos en lo que es el objeto y el entorno, donde abarcamos la integración del objeto arquitectónico al espacio urbano. Para empezar, me gustaría citar a Lucy y Felix
con este párrafo que nos dice que el hogar es la posesión más valiosa de la gente y la localización y el barrio donde se encuentre, incluyendo centros educativos, de salud, redes de amigos, constituyen no solo los factores por los que se escoge una residencia, sino que marcan a un niño o adulto durante décadas. A partir de esto, se trabajó lo que sería el espacio, el objeto arquitectónico en sí. El objeto se trabajó pensando en la comodidad del usuario y se plantea también lo que es la identidad del sector. En fachada, el objeto arquitectónico se plantea el uso de parasoles móviles de madera, donde el usuario podrá adecuar de acuerdo a su necesidad y a la necesidad del entorno. En cuanto al plan masa de este objeto o contenedor arquitectónico, como yo lo preferí llamar, cuenta con áreas residenciales, servicios, comercio y equipamiento educativo, lo que genera una diversidad de actividades y personas, transformándose en un espacio vital. Podemos ver en esta imagen la configuración de la diversidad de tipologías y espacios arquitectónicos que se integran dentro de este solo contenedor. Bueno, aquí vemos en cambio perspectivas acerca de lo que serían los espacios internos de este contenedor arquitectónico. Por ejemplo, aquí vemos los espacios de oficinas, los áreas residenciales, los equipamientos de educación, y vemos que en sí lo que nos enfocamos más es que estos espacios sean flexibles y que el usuario pueda acomodarlos de acuerdo a sus necesidades. En fin, vemos que, en resumen, este contenedor arquitectónico es un espacio con movimiento que se genera por la diversidad y la mixticidad de usos, dándole vitalidad al sector y, sobre todo, le da una identidad. Y esto sería lo que hemos trabajado en séptimo semestre. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Karen. Continuamos con la exposición octavo semestre. Sí, buenas tardes con todos, ¿no? El octavo semestre tiene como ámbito la mixticidad, ¿no? Es un concepto curioso, ambiguo también a la vez, porque de alguna manera nuestras sociedades latinoamericanas, por una estructura urbana deficiente, de alguna manera ya tienen estos conceptos afianzados en sus estructuras. Entonces, esta diversidad en el espacio, esta variedad de actividades, de giros comerciales, de todo lo que se puede imaginar, de alguna manera se da en nuestras ciudades, ¿no? No se da como la manera norteamericana, como la ciudad norteamericana, donde la zonificación de los 60, 70, por un lado diseñó las zonas dormitorio, las zonas industriales, las zonas verdes, las zonas de esparcimiento, ni como la ciudad europea, que tiene en cambio esta mixticidad en su estructura central, no así en sus zonas ya más alejadas, en las zonas periurbanas, ¿no? Que ya se vuelven ciudades dormitorio. Pero de alguna manera la ciudad latinoamericana tiene esta complejidad, tiene esta diversidad dentro de su estructura urbana. La vivienda a la vez es también un espacio de trabajo, es una residencia, también puede transformarse el lugar en lo que necesiten las personas para adaptarse al sistema económico. Entonces, desde este punto de vista, esta presentación que elaboraron la señorita Nay Echeverría Reynoso, estudiante, hace un resumen de lo que hemos analizado, digamos, en lo que hemos avanzado ya del semestre, ¿no? El diseño y la composición, unas lecturas, unos ejercicios de diseño y un proyecto, ¿no? Dentro de los diseños de composición, hemos estudiado algunas variables que concentran este concepto que es el de la diversidad, el de la mixticidad, ¿no? Uno de los ejemplos más interesantes es el de la biblioteca de Seattle. El concepto de biblioteca, de alguna manera, se ha traído al momento actual, donde las tecnologías del siglo XX, las telecomunicaciones, la electrónica, el Internet, lo digital,
hacen que toda la circunstancia anterior a la biblioteca cambie definitivamente para que los nuevos espacios den una variedad de actividades a las personas. Luego hemos estudiado algunos arquitectos, algunas formas de partir en el proyecto. Lo dicho, no. Hemos acompañado esto de lecturas. Algunas lecturas son urbanas, otras son arquitectónicas, otras tratan de alguna manera incentivar el pensamiento, el criterio, inclusive las emociones, ¿no? Hemos analizado también cuestiones que ahora actualmente se manejan, como es la arquitectura de género, el espacio de género y geometría y tipología. Este escrito particularmente, que es hecho por Antonio Juárez, un catedrático español, de alguna manera lo que se busca es la crítica, que el estudiante despierte a cuestionarse una serie de pastillas que se vienen dando en la escuela de arquitectura nuestra, en la que los profesores hemos caído en un círculo de repetir frases, de repetir clichés que muchas veces son equivocados. Entonces, el interés es de que el estudiante también tenga su criterio propio, una serie de parámetros de diseño, de partido, y bueno, ya se me pasó el terreno, creo. Bueno, estos son algunos ejercicios previos, ¿no? Luego, en el proyecto que está dentro de la zona de estudio, hemos encontrado el lugar más ideal hacia el norte de la estación de la Villaflora, un terreno que tiene esencia de arquitectónica simple, mecánicas, talleres, lavadoras, unas casas con zinc, otras ya en hormigón levantado, pero hemos hecho un ejercicio como que hemos hecho tabla rasa y hemos tomado en cuenta los componentes urbanos que le dan a esa cobertura, ¿no? Que son el colegio, la unidad educativa, otro colegio que hay en el frente, la vía del tren, la vía del trole, el parque que está aquí en el frente, la avenida Rodrigo de Chávez y todo el eje comercial. Hay un espacio también deportivo que es la Liga Barrial Eloy Alfaro. Y todo el componente urbano que ya está de alguna manera definido, ¿no? Pero lo que no está, de alguna manera se lo puedes decir, tomado en cuenta, es la necesaria búsqueda de de hacer crecer en altura en estos sectores. Porque cierto es que estos lugares ya no hay un centímetro donde construir, pero el asunto es que la arquitectura que hay aquí es de viviendas, es de un piso, de 2 pisos, ¿no? En el momento en que vamos nosotros a tomar en cuenta que estos espacios de alguna manera tienen que ser reconvertidos para atraer nuevamente, como dijo Diego, revitalizar estos lugares. Entonces comenzamos a pensar en elevar la arquitectura desde el punto de vista de la propuesta de Cerdá, no en tanto a la Superman, sino a que la arquitectura debe mantener unos 6 pisos máximo de altura para garantizar una escala urbana humana. En las plantas bajas el comercio. Vemos como uno de los puntos de criterio que dentro de esta estructura que vamos a plantear en esta manzana, que está compuesta por un bloque de departamentos, un centro médico y un edificio de oficinas y comercio, una plaza que involucre a los edificios propuestos. También se ha pedido que aquí de alguna manera se diseñe la ubicación de una boca de metro para generar la revitalización del espacio, porque sabemos que cuando tenemos una parada de metro vamos a tener garantizado que el comercio y toda la oferta que hay en el lugar va a estar siempre
de alguna manera solventada por la cantidad de gente que entra y sale de esa boca de metro. Independientemente por donde pase el túnel del metro, ¿no? Vamos a tener una boca aquí. Entonces, bajo estos parámetros, se ha comenzado a hacer toda una propuesta de diseño que ellos están reubicando los bloques y de alguna manera tratando de organizar en el espacio. Voy a mostrar, no, en un momento le digo. Voy a compartirles otra cosa que es el Miro, donde los chicos están trabajando. Los chicos están trabajando aquí ya todas sus propuestas, ¿no? Este es el mosaico en el que trabajan ellos y ampliando, pues ellos están ya haciendo todo el desarrollo, estudios ya del terreno, del asoleamiento, que también lo tenemos mecánicamente ya instaurado en nuestro proceso de diseño, el de los vientos, y en fin, ¿no? Y de alguna manera están reestructurando sus proyectos dentro de estas. Eso es básicamente lo que tenemos en este punto, y quiero dar el paso a Diego Querido, que va a hacer la exposición como parte de los estudiantes de octavo semestre. Diego. Bueno, en sí, recapitulando lo que acabó de hablar el profe, partimos nosotros del interior hacia el exterior, tomando en cuenta los criterios de diseño que lo hicimos mediante lecturas, la aplicación de los mismos criterios en un proyecto de residencia universitaria, y luego finalmente estamos trabajando ya en el proyecto arquitectónico que, conforme al tema de misticidad de usos, lo estamos planteando para incorporar lo que es vivienda, comercio, oficinas, un centro médico en el sector de la Villa Flora. Para no alargar, pues ya es, como pueden ver aquí, es el tema de las lecturas que hemos hecho con la idea de entender las ideas de proyección, partiendo de lo que corresponde a la tipología, a la topología, y con estas ideas de proyección o de conceptos, nosotros, tomando en cuenta de los mismos libros que el profe ya mostró, que es acerca del feminismo, de la geometría y topología de Kant, que nos da varios conceptos, del último que estamos leyendo, que es el libro blanco de la sostenibilidad en el planteamiento urbanístico español, que nos habla tomando ejemplo de España, sobre la ciudad dispersa, a lo cual no tenemos que llegar. Entonces, partiendo de todo esto, nosotros ya hicimos el proyecto, primeramente, como les digo, partiendo del interno hacia el exterior, e hicimos un proyecto de residencia universitaria, donde hablamos un poco, teniendo el terreno de 2.000 metros cuadrados, partimos de una programación, armamos de una forma de disposición, partimos de los mismos conceptos. Puedo aquí citar a Wright, del cual también tomamos en cuenta de las formas de interpretar la geometría, no solo euclidiana, sino la geometría fractal, que fue un tema importante en este semestre, como temas de conceptos, ¿no? El concepto de modulación del mismo, para luego adaptarlo a nuestro terreno, y también citando nuevamente del libro de la siembra del arco, lo que dice Nietzsche, que la vegetación no es solo un lugar de ocio, sino para encontrarnos a nosotros mismos. También tomando en cuenta estos conceptos, nosotros, también el sol, el vientos, nosotros ya hicimos una propuesta de residencia universitaria para entender, y todos casi igualarnos al tema de cómo proyectar. Entonces, ya presentamos el proyecto que hicimos en las primeras semanas del semestre, pues un poco teniendo aquí la implantación, trabajando en planta y aquí plasmando los conceptos de todos estos 5 libros que leímos. Entonces hablamos de una integración, volcar el espacio interior a que sea público y tener esa relación de las personas. Bueno, aquí en sí el proyecto en fachadas, cortes, y un poco ya representativo, también tener en cuenta lo que es en cuestión de diseño, la luz cenital, los bloques en sí, la terminación de estos bloques tal vez sean cubiertas, inclinadas, que permitan mejor el acceso de la luz. Y este tema importante, que es el espacio interior de encuentro público y privado. Espero que me estén escuchando bien, porque mi calidad de internet es bien baja.
Entonces aquí la representación ya del proyecto, de su forma, de sus espacios interiores, pues podemos ver, ¿no?, cómo es la confluencia de las personas, tanto de que viven en la residencia y a la vez de las personas de fuera. Porque en planta baja proponemos lo que es comercios ya, aparte de la vivienda, de las habitaciones de la residencia universitaria. También tenemos estos espacios de los pisos superiores que corresponden a unas salas de estar donde también confluyen las personas. Entonces, en sí, en este proyecto nos basamos o las ideas de diseño eran esto, en encontrar los puntos de encuentro entre las personas. Luego ya trabajando un poco del tema de las fachadas, el tema de las fachadas falsas, las texturas, los volúmenes, podemos ya, bueno, de la presentación en sí del proyecto, de cómo el juego de los volúmenes, cómo al concepto le adaptamos el proyecto. Entonces, fue así como lo fuimos sacando, y aplicando aquí también los conceptos que habíamos visto en los libros, pues aquí vemos, ¿no?, que la idea de los conceptos de lo que dice Jacobs es eliminar el muro y que la ciudad tenga, los espacios tengan ojos en sí. Entonces la relación entre el espacio exterior e interno, a que este se vuelva público, pues lo plasmamos aquí en estas fotografías. Y ahora sí, ya pasando al proyecto de misticidad de usos, como les recuento, es el proyecto arquitectónico en la Villa Flora. Pues estamos ofreciendo lo que es residencia, comercio, oficina, centro médico, perdón, no ofreciendo, sino estudiando eso. Entonces hacemos ya un análisis del lugar, un análisis donde este sí es una centralidad urbana, se puede decir. Me arriesgo a decir que sí lo es, porque es un punto importante que está conectado por vías arteriales también importantes, como es la Rodrigo de Chávez, la avenida Maldonado, que nos lleva o nos conecta con un centro comercial que es de Recreo, o también con la estación del metro de la Magdalena, el cual, como habíamos planteado, tener una parada, un acceso al metro. Entonces nosotros estamos imaginándonos en sí que habrá un metro en dirección este-oeste. Entonces, analizando así a esta escala, podemos ver esta situación. Ya en una escala menor, podemos, en la imagen de la derecha, en la imagen 1, podemos ver estas franjas amarillas que nos muestra el comercio que puede ser, o lo que pasa con nuestro terreno. Nuestro terreno se encuentra en la avenida Carlos María de la Torre, en la calle Pedro de Alfaro y Pedro Vicente Maldonado. Entonces podemos ver que estas líneas amarillas es la influencia de comercio o la circulación de personas que existe, pero justo a nuestro terreno esta se corta. Entonces, analizando esto y un poco también del contexto o el contexto inmediato del lugar, podemos ver que existe un parque ecológico que se llama Santana, que es un punto muy importante, el cual ya está rehabilitado actualmente, pero en relación con nuestro proyecto no tiene ninguna. Siguiendo con las fotografías, existe impermeabilidad, es decir, no existe acceso. Estas ahora actualmente son unas mecánicas así que están botadas. Es una zona insegura esta franja. Concho de Vino nos puede marcar esta zona insegura en la cual he sido partícipe al momento de ver que también roban a las personas ahí. Al otro lado tenemos un punto importante que son las rieles del tren, que nos podría ayudar en nuestra proyección de diseño del proyecto. Siguiendo con el análisis, bueno, aquí un poco en blanco y negro está el área que tenemos, son 8.000 metros cuadrados. Luego en el siguiente análisis que les muestro igualmente es una experiencia de las personas que han contado de lo que he podido averiguar con respecto al transporte público y circulación. En el punto 1 es una parada de transporte público que en las mañanas está totalmente poblada. ¿A qué me refiero a esto? Es que existen personas que llegan de norte hacia sur, existen personas que se dirigen hacia el Colegio Quito, que está más hacia el norte, y la empresa UNCO. Entonces, en la mañana en la calle Pedro de Alfaro existe personas que circulan por ahí, y en la tarde, a partir del mediodía, pues existen personas que caminan hacia la Bella Flora, mismos estudiantes y trabajadores, pero no existe la circulación a las otras calles que contornan nuestro terreno. Entonces, la idea del proyectar o hacer que pase nuestro proyecto es que las personas ingresen al mismo. Bueno, aquí fue una propuesta ya planteada, casi no se me fue la imagen, pero bueno, con el siguiente proceso es el tema de aterrazamientos, de la topografía de nuestro terreno. Es necesario, o bueno, yo les hice de esta manera para poder plantear o ver cómo se encuentra la topografía en nuestro terreno, la cual nos ayudaría a respetar el mismo, ¿no? Igualarnos a los niveles, tal vez el proyecto que sea aterrazado, y un poco con esto se puede ver el análisis del entorno, que las edificaciones, como me mencionó, son de 2-3 pisos, entonces no influye
en este caso el sol está a las 8 de la mañana, no influye la sombra ni nada, nuestro terreno todo el día está totalmente iluminado. Y aquí se puede ver por la tarde igualmente que le pega directamente el sol. Entonces con esto, este tema ya del análisis, pues ya hacemos una propuesta que se acerque a la solución del mismo. Entonces la idea es plantear este primer edificio, que es el edificio de comercio y oficinas, partiendo de este estudio, de este análisis del flujo de personas, tomando los conceptos también que leímos en los libros de la integración de las personas. Entonces las franjas en la parte inferior son las franjas hasta donde llega el comercio. Entonces, ¿qué pasa si nosotros alargamos el comercio o hacemos que el comercio sea parte de nuestra propuesta y confluye en un punto central que sería nuestra plaza? Entonces esto es lo que muestra estas flechas y las líneas entrecortadas, lo cual queremos es ingresar el comercio a ese lugar. Luego el centro médico corresponde igualmente o nos da el espacio por el tema de accesos de la calle Pedro de Alfaro y los temas de ingresos de los vehículos o de los vehículos de emergencia. Luego ya el tema de la vivienda se encuentra en este punto. ¿Por qué en este punto? Porque está en relación directa con el parque. Tenemos, y así nosotros conformamos ya esta plaza central, la cual sería el punto de encuentro de las personas que salen del metro, porque ahí en esta plaza central sería la parada del metro, y además toda la planta baja sería lo que es comercios. Entonces así las personas que llegan a este lugar tendrían relación entre las mismas, entre personas ajenas, personas que llegan al lugar y son de afuera. O sea, sería un punto de encuentro entre las mismas personas del proyecto que estamos proponiendo y todas las personas del contexto. Ya trabajando un poco ya en la propuesta, ya entrando al tema de diseño, pues aquí ya respetamos, viendo según la normativa ya lo que es el tema de aparcamientos, cuánto corresponde para cada uno, para el centro médico, el comercio y oficinas, las viviendas, ya analizamos y proponemos ya lo que es los accesos y los aparcamientos que consistiría para cada oficina, para cada departamento y para cada comercio. Aquí un poco ya más trabajada en lo que sería el tema de implantación en niveles. Como pudieron ver en el 3D anterior, el tema de la topografía, pues aquí ya se trabaja la misma, tomando en cuenta el punto de partida en la parte superior izquierda, nuestro punto de partida, que es el nivel 00. Entonces vamos tomando ya en cuenta los niveles, las rampas, tomando mucho en cuenta la normativa de las rampas del 12 al 18%, las circulaciones, cuántas gradas nosotros tenemos que tener de circulación vertical, de emergencia, y toda la cuestión, las circulaciones de los vehículos. Aquí un poco en corte para entender el tema también y darnos cuenta de que también será influenciada por esta línea de metro que pasa por el centro o por la plaza, que es nuestro punto central del proyecto. Y por último, pues siguiendo en el proceso hasta el cual hemos llegado, porque hemos trabajado en este proyecto anterior que les había indicado. Entonces estamos en este proceso de trabajar ya el tema de accesos, parqueaderos, conexiones entre los mismos y los niveles. Es hasta ahí donde les puedo presentar y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar a noveno semestre. Bueno, sí, Dieguito, gracias por el paso. Pues nada, explicarles, primero voy a ser un poco rápido, dado que de pronto no nos aceptan el video porque estamos sobrepasados del tiempo. Pero bueno, lo que se ha trabajado en noveno nivel es lo ofertado, ¿no? Lo que ofertamos como taller, pues es un trabajo primero de conocimiento de la ciudad y segundo de experimentación, ya que tratamos a la ciudad como un laboratorio, como un posible ente de cambio constante y de mejoras constantes, ¿no? Entonces hemos hecho una división del trabajo, pues primero un trabajo grupal, que es la investigación del lugar, tratando de llegar a una propuesta concreta. No sé si me escuchan bien, por favor. Sí, adelante, Cristian, te estamos escuchándote. Gracias, es que a veces me corta el internet y me quedo hablando como solitario, ¿no?
Entonces hemos hecho esa división pues, del trabajo. Primero un trabajo en grupo que nos conllevará a una propuesta general, y luego un trabajo individual. Hemos hecho varios ejercicios considerando primero la arquitectura enlazada directamente con la tecnología y con la sustentabilidad, para lo cual hemos hecho unas lecturas y análisis de las mismas que nos han conllevado pues, a los planteamientos y ejercicios que mis alumnas les van a mostrar. Pues nada, eso primero Isabel nos compartirá el trabajo de grupo donde se muestra toda la investigación realizada y un avance pequeño de la propuesta general, que todavía no la concluimos, para eso necesitamos aproximadamente unos 10 días más. Y luego Andrea Belén, pues que nos presentará los ejercicios que hemos realizado enlazados a la utopía y que nos servirán como para el planteamiento general de la propuesta. Pues nada, con eso le doy paso a Isabel, que nos presente primero el trabajo grupal y luego pues Belén continuará explicándonos los ejercicios que hemos realizado. Buenas Isabel tardes, Belén, por favor. arquitecto, compañeros. No sé si me confirman si ya se está viendo la pantalla. Sí, se está viendo, Isabel. Listo, empecemos. Como dijo el arquitecto, les voy a exponer brevemente un poco del diagnóstico, la historia y demás de la Villa Flora. Por ejemplo, la Villa Flora fue concebido como un plan urbano por la propia municipalidad, gracias a la necesidad que tenía este sector para hacer proyectos de vivienda. Aquí les voy a resumir en esta línea del tiempo, más o menos cómo se fue dando todo este proceso de transformación del barrio de la Villa Flora. En 1922 se situaba la hacienda Bella Flora. Para 1946 se data el levantamiento del barrio La Villa Flora. En 1960 se junta con el barrio Santana con un paso sobre el río Machanga. Para 1970 se tiene el crecimiento exponencial del sur de Quito por la migración. En 1983 un crecimiento vial y comercial, y debido a varias vías, por ejemplo, en ese año se saben los túneles de San Juan. Para el 2020 podemos ver el estado actual. Es muy importante en parte de la historia tener en cuenta el plan regulador de Jones Odriozola, que es el que regía para eso desde ese año y el único que existía. Entonces, en cuanto al barrio La Villa Flora, lo que se quiso dar es una tipología de ciudad jardín con el uso de diagonales, calles circunvalantes y demás. Entonces, aquí pueden ver un análisis fotográfico. En los años de 1960, el 2011 y 2020. En cuanto a la avenida Rodrigo de Chávez, que es una de las principales, en la parte de abajo, la avenida Pedro Vicente Maldonado, la avenida, en la siguiente diapositiva, la avenida Alonso de Angulo, la Concha Acústica, y también en cuanto a la imagen urbana de la Villa Flora, este es muy peculiar porque cuenta con bordes, sendas, nodos, hitos. Por ejemplo, un hito bastante referencial en el sector es la Escuela Fiscal Estados Unidos, como nodo la Concha Acústica y demás. Ahora ya en cuanto a otros datos como la densidad poblacional, podemos verlos ya más en estos cuadros. Se pueden ver también con estos dibujos y la diferencia de colores que tuvo, por ejemplo, desde el año 1990, 2001, 2011. En cuanto al uso de suelo, es bastante de acuerdo a la normativa existente en el Distrito Metropolitano de Quito, residencial 1, residencial urbano 2, residencial urbano 3. En cuanto a la densidad poblacional, se puede ver en las diapositivas, igual de acuerdo a los colores, los habitantes por hectárea. Y se puede ver también en cuanto a la zonificación, como ya les había mencionado, residencial 1, residencial 2 y demás. En cuanto a las áreas verdes, se puede ver también las áreas recreativas, deportivas,
como por ejemplo el Parque Lineal Machángara, el Parque de las Flores, el Parque de las Flores, el Parque Santana y la cancha de vóley. Del sector, aquí se puede ver también varios esquemas en cuanto a la cantidad, a los equipamientos, su tipología, la influencia y el área. En cuanto al espacio público, igual los componentes, la ocupación que hace el ciudadano de estos espacios y demás. Entonces, todo esto fue muy importante para la propuesta, porque debido a eso nosotros llegamos, esta es una propuesta inicial. En cuanto a lo que planteábamos era la rehabilitación del río Machángara y la habitabilidad en el mismo. No, hablando también de habitabilidad, no solo como el ser humano, sino también habitabilidad de especies endémicas, animales, fruto de esas especies endémicas y demás. También la modificación de avenidas principales y vías colectoras. Hablábamos también de un centro cultural como hito, que no sea completamente cerrado y que sea permeable en cuanto a al barrio, la peatonización del parque y la ampliación de lotes. De acuerdo a todo el plan que hemos estudiado, llegamos a la conclusión de que es necesario reordenar y modificar el planteamiento de los lotes. En cuanto a la conformación vial, la avenida Pedro Vicente Maldonado, por ejemplo, aquí pueden ver un pequeño esquema que quisimos hacer, que para nosotros sería como importante planear una ruta de ciclovía, una trama verde, una banda flexible, también considerar la red integrada de transporte y luego la acera. Entonces, de alguna manera, ser un poco más eh, empáticos con el peatón y demás, y no darle tanta prioridad al transporte privado como los vehículos, sino más bien al transporte público. Aquí pueden ver finalmente, ya para concluir, unas propuestas, unos renders, y no necesariamente planteábamos con que solamente sea vivienda, sino que también estamos desarrollando y continuamos estudiando en cuanto a la implementación de equipamientos y demás, de acuerdo a cada lote y demás. Entonces, hasta aquí es, compañeras y compañeros, los renders finales de la propuesta. Muchas gracias. Nada más aclarar que las propuestas todavía, como les expliqué, siguen en desarrollo y pues nada, en unos 15 días tendremos algo más propuestas que están siendo revisadas. Perfecto. Vamos. Por favor, ¿puedes preguntar? Sí, buenas tardes con todos. Yo les voy a exponer lo que serían los ejercicios individuales. Nos hemos basado en el contenido de 5 temas en específico para el desarrollo de las propuestas en base a la utopía. Estas serían la ciudad utopía permanente, el archigran, el metabolismo japonés, la internacional situacionista y la nueva Babilonia. En cuanto a la ciudad utopía permanente, para dar un concepto general en cuanto a lo que era la utopía, definíamos que era un lugar de felicidad. Definía también que habían varias etapas del desarrollo de la utopía, etapas como la utopía de Platón, la utopía del siglo XVII, la utopía tecnológica del siglo XX, y la última en la que he basado la propuesta, del siglo XXI, donde se incorporan los valores del entorno natural, paisajístico al diseño de la ciudad. Listo. Entonces, en cuanto a la propuesta de esto, se trataba de densificar, de tener una idea de los contenedores donde se ubican sobre todo unidades mínimas que serían como unas cápsulas, comunicaciones entre estos pequeños contenedores, sobre todo entorno natural y apoyado en una topografía. En cuanto al archigram, el archigram se basaba en movimientos como el bowelismo o el intestinismo. Es un estilo de adentro hacia afuera, como la arquitectura del Pompidou, conceptos como la habilidad para desechar, la técnica para unir las ideas, soluciones constructivas programáticas, repetición de elementos,
un soporte donde se tiene la ciudad, que sería la placa base, las megaestructuras, y un vehículo habitáculo, que sería la unidad mínima. En cuanto a esta propuesta, lo que se propone es tener es un entorno intercambiable y una metrópolis transportable, lo que significa que esta metrópolis puede estar en cualquier lugar implantada. Las ideas son de tener la cápsula, una unidad mínima, una generación de energías, los contenedores, que la ciudad sea caminable, que el entorno sea intercambiable, y que también se generen varios módulos para el desarrollo de las actividades o usos como equipamientos, comercio, las tecnologías y las viviendas. En cuanto al metabolismo japonés, este propone conceptos en cuanto a la cultura japonesa y tiene 4 conceptos claves, que son la impermanencia, la materialidad, la receptividad y el detalle. El metabolismo tiene la idea de transformar el nivel biológico, la naturaleza, para ser utilizada con la arquitectura. En cuanto a este movimiento, el desarrollo se basa en una propuesta hecha por Kenjo Teng, es un plan Bahía de Tokio. Entonces, lo que se realiza aquí es un eje de equipamientos, una organización diagonal. Como vemos, todavía no está implantada en una ciudad existente, sino es una ciudad, un desarrollo desde cero. Los conceptos que se desarrollan es el de impermanencia, espacios no diferenciados, el detalle, el control de la luz, se destaca también los principios del movimiento moderno. Los espacios se distinguen por su función. La materialidad también distingue como un tercer espacio, no solo el material que se le tiene al edificio, sino las características que da al entorno. La internacional situacionista, si bien esto no propone propuestas arquitectónicas, hubo arquitectos que basaron el desarrollo de las ideas de este movimiento, como el urbanismo unitario, que no hay división de trabajo, la crítica al arte, personas que tienen función a su relación social, el concepto de vida que tiene como la revolución, que es un juego, la satisfacción de los deseos. En base a esto, Cedric Price desarrolló una propuesta del Fun Palace, donde se tiene una pérdida de la idea del programa, organiza tantas formas diferentes en un solo lugar, y las actividades son las que determinan la forma del lugar. En cuanto a esto, esta propuesta ya fue aterrizada en el sector de estudio, que es la Villa Flora. Entonces, lo que se hace es implantar estas propuestas sobre la ciudad existente. Lo que se tendría serían elementos desplazables. Hay otro desarrollo de los conceptos de la deriva, donde la circulación también es una parte importante de la ciudad, que sería tomada como una actividad. No hay distinción entre el espacio público y privado. Existe el término del desvío, reciclar, desviar, manipular, lo que sería la ciudad existente, para la creación de otra nueva, que sería la implantación de este espacio colectivo. En cuanto a la última temática vista, sería de la Nueva Babilonia. En esta se desarrollan conceptos más amplios, en donde hay conceptos urbanos en cuanto a movilidad. Esto desarrolla que hay una fluctuación entre la población, y la ciudad es actualmente una función utilitaria. Lo que propone él es una sociedad lúdica, como función de un centro cultural, tener una red de servicios colectivos, tener una concentración de producción automatizada, lo que permite a la sociedad ser una sociedad creativa que no tiene que trabajar. Conceptos como el homo ludens, el hombre que juega, el hombre social. El espacio social sería un espacio concreto con un espacio abstracto. Lo importante aquí es la espacialidad social. El modelo social, donde una sociedad no tiene hambre, no hay explotación ni trabajo. De acuerdo a esto, hay 4 principios básicos del desarrollo de la Nueva Babilonia. Esto sería la red, donde no hay un domicilio fijo. El ser humano tiene una vida nómada en un medio artificial.
que sería lo construido. Existe una serie de trazados. Estos trazados lo que siguen es un recorrido realizado por el individuo y por el colectivo. Esto se implanta sobre la ciudad existente y a futuro la va sustituyendo. Otro principio básico es el sector. El sector es donde se desarrolla en sí la actividad y donde existe una diversidad espacial que tiene como unidad base una red, un esqueleto horizontal donde se extiende en el suelo sobre lo existente. Se desarrolla en niveles del suelo, el interior del volumen, el llamado sector, y tiene diferentes niveles las cubiertas terrazas. La topografía, que sería aquí desarrolla el concepto de que el desplazamiento es una forma de actividad. La tierra se utiliza solo para medio de producción automatizada, las reservas naturales, los parques y la agricultura. La sociedad lúdica, que desarrolla el concepto aquí, que la población neobabilónica llevó una vida nómada, por lo que se desarrolla una sociedad de la creatividad del juego, donde no hay escasez ni necesidad de luchar sobre la supervivencia. Como vemos en las imágenes, está el sector productivo que propone aquí, en la parte de arriba, donde se hace la automatización de estos trabajos, y en la parte de abajo la vida nómada y la sociedad de la creatividad, que no tiene más que ocuparse que de desarrollar su propia creatividad, ya que las otras actividades de trabajo están automatizadas. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Dieguito, continúa tú. Perfecto, muchas gracias por la presentación de noveno. Vamos con décimo. Bien. A ver, les comparto. El enfoque de décimo, si bien logramos insertarnos en la temática como habíamos programado, recuperación de la ciudad próxima, lo que no se logró es hacerlo en el sitio de la Villaflor, porque los alumnos que están ahora cursando décimo, solamente uno de los chicos está directamente aquí en Quito. El resto de chicos no viven aquí, están en La Tacunga, en Ambato, en Esmeraldas, en las zonas de La Merced, o sea, pero no tienen facilidad para hacer el levantamiento de sitio ahí, ¿no? Entonces, consideramos que esto es una dificultad importante para décimo, porque es el trabajo de titulación. Entonces, la idea es que ellos sí logren conocer el lugar, porque esto ayuda muchísimo en las soluciones que puedan dar. Entonces, mantuvimos el tema de recuperar la ciudad próxima, pero no el lugar. Se decidió como lugar que cada chico realizaría esto en la ciudad en la que está. Entonces, las fases de décimo están estructuradas en estos cinco componentes: conceptualización, metodología, fase analítica, interpretativa y propositiva. La fase más compleja es precisamente la de conceptualización, que es la que hemos desarrollado a lo largo de este mes y medio, que es plantearse el tema. Aunque esto parece sencillo, tiene una complejidad importante, porque se confunde en nuestra facultad muchas veces que el tema es lo tipo. Entonces, que el tema es hacer un mercado, hacer vivienda social, hacer un edificio, cuando lo que nosotros proponemos es, con la arquitectura, hacer ciudad. Es justamente una de las, por así decir, de la filosofía interna del taller, ¿no? Que la arquitectura no es un elemento aislado, sino que es un elemento que forma parte de la ciudad. Entonces, por eso partimos del análisis de estos 5 puntos que creemos son los más críticos de nuestra ciudad. A diferencia de las propuestas de Cristian, que revisa estas soluciones utópicas, nosotros intentamos partir desde la realidad, para con esta realidad empezar a construir utopías, ¿no? Entonces, lo que se va
va viendo en noveno es importante porque te dará el aporte y las posibilidades de plantear soluciones para estos graves problemas que están presentes en todas nuestras ciudades, ¿no? Aquí dice de Quito, pero en todas las ciudades que les comento están los chicos de décimo, se presentan la misma problemática. Entonces, en este diagrama, un poco enfrentamos cómo fuimos llegando a la temática. Como les decía a los chicos, ellos, su vocación era de ser arquitectos, no específicamente de ser mercadista o casista o iglesista. Entonces, tú no es que naciste casado con una tipología, y más bien sí con el compromiso de mejorar la ciudad. Entonces, lo que se planteó es una metodología que yo digo pesimista, que es que encuentren el lugar que más les desagrada de eso, esos puntos conflictivos, eso que uno no quiere ver, eso que uno se voltearía a ver, ¿no? O sea, no desde lo mejor de arquitectura que tengo, sino desde lo cotidiano, desde lo que ni siquiera volteo a ver. Y ahí encontrar la temática, porque ahí pide a gritos la necesidad de la arquitectura, ¿no? La necesidad de dar una solución a la forma. Entonces, por ejemplo, esta es una de las tomas de los trabajos de una de las tesis del semestre anterior, que están en la zona de San Juan, pero este tipo de problemáticas se repiten en todo Quito, se repiten en todo el país, ¿no? Esta presencia de intersticios, de espacios, pseudo áreas verdes, digamos, en realidad son intersticios que no tienen ningún rol, que son más bien basureros, que están en desuso, casas que no logran adaptarse a la pendiente, casas que se asientan en la pendiente pero sin ningún tipo de refuerzo. Y entonces la pregunta es justo eso, ¿no? ¿Cuál es la arquitectura que tiene cabida acá, ¿no? Entonces estas son zonas en donde se nota que son netamente de vivienda, y primero hicimos una exploración a breves rasgos de las tipologías de vivienda que podrían insertarse acá, ¿no? Este es un estudio de las tipologías de vivienda colectiva de forma general que existen, ¿no? Estas son las tipologías comunes que manejamos los arquitectos, sea la mega manzana abierta, sea la torre, sean las casas como aisladas como las que plantea el Midubi, sean barras como las de San Carlos o torres pequeñas. Pero en confrontación con esta foto se nota cómo estas tipologías son ajenas a la problemática que tenemos. Cualquiera de estas tipologías que se inserta aquí luce extraña en escala y en condiciones. Entonces, por eso se ha buscado teorías alternativas, y entre estas está la teoría de Maki, que él habla de que la ciudad, de que este sistema de lotes incipiente de la ciudad tradicional es en realidad una forma colectiva, y que entonces no se planifica la forma final, sino se va insertando pieza a pieza, complementando los elementos de plazas, de abiertos, de ingresos, y que esa es la manera de integrar a la ciudad, ¿no? La ciudad que ya está elaborada, y que estos patrones, esta manera de configurar es una manera tan antigua como el ser humano. Entonces, como vemos esta imagen de la derecha, es una imagen de Hillside Terrace, esto es en Japón, pero vemos, a diferencia de las tipologías que les mostré arriba, cómo si es que yo insertara esta pieza que no corresponde a este lugar, daría la sensación de que encaja mejor. Es porque tiene estos mismos principios de escala y de composición desde la escala, desde el habitar que tiene la ciudad tradicional, ¿no? Entonces, por eso es que vemos una posibilidad en la exploración de esta teoría de la forma colectiva para encontrar respuestas a nuestra propia ciudad. Entonces, lo que hemos hecho, porque no existe una teoría clara de cómo intervenir en nuestras ciudades. La ciudad europea tiene las cosas mucho más delineadas. La planificación, en verdad, decide y define el territorio. Aquí es al revés. Aquí la informalidad es lo que domina. Como les decía a los chicos que hagan el ejercicio, y a excepción de en las Shiris, en cualquier lugar que yo me inserte, encuentro este tipo de organización y estructura informal, este tipo de casa de bloque, con este tipo de losa, es lo más común en cualquier lugar. Si vas a Coto Collao, si vas a Carcelén, si vas a la Villa Flora, si vas a Chimbacalle,
a excepción de la zona de las Shiris y muy pocos sectores de la ciudad. Entonces, entonces, la exploración que se hace con los chicos es buscar esas alternativas. En este concepto de dar una, por así decir, negativo de algunas cosas que pasó con la ciudad moderna, que no se insertaron de forma adecuada en nuestras ciudades, como este tema de privatizar el espacio público o de la arquitectura repetitiva industrial para abaratar, que ha ido delineando los problemas de nuestra ciudad. O sea, este tema de dejarle a la planificación, a las inmobiliarias, y que ha hecho que Quito sea una ciudad tan grande como Lima y Bogotá. O sea, este tema de que el espacio público se privatiza, entonces las urbanizaciones tienen espacios públicos reducidos, pero para un colectivo demasiado grande que no forma parte y no comparte el espacio público versus la escala pequeña del patio de la ciudad tradicional, ¿no? Esta ampliación extensiva de las calles en favor del vehículo y el desmedro del peatón y de los usos comunes. Estos problemas del diseño de la vivienda que están latentes en las zonas de altos recursos, como estos problemas de urbanizaciones getificadas, donde la calle sea en zonas de alto standing como San Borondón o en zonas más como Turubamba, por ejemplo. Este problema de la seriación. Entonces, en base a estos problemas que ahora caracterizan nuestras ciudades, es que se plantea que los chicos encuentren sus temas de tesis. Entonces, en base a lo que es nuestra ciudad, estas son unas tomas de lo que sucede en la costa. Esto es San Borondón y esto es una foto de Durán, que queda exactamente al frente. Le separa un tramo del río Guayas, pero este es el urbanismo que promueve la alcaldía para una zona y este es el urbanismo que se promueve para la otra. Cuando se hace una comparación de impuestos, suma más los impuestos que se recaudan de Durán que de lo que se recauda de San Borondón, porque San Borondón es un pequeño gueto elitista y Durán es muchísima más gente, pero el rato que se compara los impuestos, de acuerdo a los cálculos, suma más. Entonces, algo está pasando con nuestro sistema de planificación que, por ejemplo, no pasa en Europa. En Europa encuentra uno un tejido mucho más homogéneo, y no es que no hay diferencias sociales, sí las existen, como en todo el sistema capitalista, pero no pasa este concepto de partida en el urbanismo. No existe un urbanismo para pobres y un urbanismo para ricos. La ciudad es de todos, digamos. Entonces, en función de esto, les comparto de los chicos. No se hizo exposición porque hemos estado desarrollando y teníamos la clase a las 2 y no a las 4, y después se les complica a los chicos también poder asistir a las 4. Entonces, les muestro un poco. Cada uno de los chicos colocaba la foto de estos lugares que les molesta. Por ejemplo, este es un conjunto de vivienda que se cierra y niega el entorno, ¿no? No se trabaja el talud y de esa forma la vivienda queda desconectada de la calle. Por ejemplo, en el caso de Ricardo, que está en Esmeraldas, él ubica en el medio de Esmeraldas, Esmeraldas está separado entre dos tramos. El tramo izquierdo es una ciudad más humilde y el tramo derecho es una ciudad un poco más próspera. Y en medio existe este espacio verde que colinda con el río y que no tiene ningún tipo de tratamiento, que se vuelve una zona... Sí. Belén, perdón, no se está compartiendo la imagen, estamos en la diapositiva 16. No compartí el Miro, perdón. Entonces les estaba mostrando un poco cómo ellos abordaron la temática, ¿no? Entonces, este es el lugar de uno de los trabajos, que es en Esmeraldas. Entonces, él encuentra justo esto, ¿no? La división entre dos polos en la ciudad de Esmeraldas, y en medio este espacio verde que ahora es un intersticio, un basurero, pero que en verdad es toda una posibilidad, ¿no? De regeneración y de integración para la ciudad. O sea, restaría este rol, ¿no? A través del rediseño de este sistema como parque, en vez de que sea un basurero o un residuo, o que empiece a ser lotizado para nuevas urbanizaciones, que este espacio empiece a tener un rol en la ciudad. O
sea, igual, por ejemplo, estaba este, que es el primero que les mostraba. Entonces los chicos encontraron los temas desde esto, ¿no? Desde lo que nos desagrada, empezar a dar una solución con arquitectura, ¿no? Entonces, esta tipología de vivienda cerrada que se niega a la ciudad y que agudiza más el conflicto, ¿no? Entonces, hace que la calle sea solo para el vehículo, que transitar por aquí sea una tragedia. Él justo plantea el tema de su tesis ahí porque lo habían asaltado en esta calle, ¿no? Entonces, ahí se muestra lo poco amigable de este tipo de planteamiento para la pérdida de la ciudad, ¿no? Que es el tema que nos concierne. Entonces, por ejemplo, este es otro de los temas, es justo en la Merced, que es en donde vive la alumna, y ella cuenta todos los problemas que es habitar en el sprawl, el problema de la distancia, las ventajas que tiene también, que es la capacidad de tener terrenos más amplios, de tener terrenos incluso productivos, de tener cultivos, por ejemplo, pero el gran problema que es la distancia con... Entonces, cada uno de los chicos va enfrentando la problemática desde esto, o sea, transformar la realidad en la que estoy. Y como esa la misión del arquitecto, ¿no? O sea, no necesariamente de construir una tipología, sino de encontrar cuál es la tipología y la solución que este sector necesita. O sea, no partir de un prejuicio, o sea, yo me alojo aquí en vivienda social de tal forma, sino qué tipo de solución necesita esto para recuperar la ciudad. Este es un poco el enfoque que hemos manejado en 10º y bueno, eso sería. Pero no Bueno, haberme alargado mucho, perdón. muchas gracias, Belén. Para dar terminado a esta sociabilización de avance del proyecto de cada nivel, yo les agradezco a todos los estudiantes que conforman el taller Vertical 5, a todos los compañeros docentes, al arquitecto Cristiano Aiza, al arquitecto Marlon Cuenca, a la arquitecta María Belén Granja y mi persona. Estamos dispuestos para trabajar independiente de cualquier circunstancia que se dé. Estamos abiertos a cualquier consulta, tienen nuestros correos ahí. La idea que cuando retomemos y ya pase esto de la pandemia, nos podamos conocer, hagamos una reapertura y que ustedes continúen un proceso que va de 7º hasta titulación. Entonces damos por terminado esta presentación muy importante del taller vertical. Una buena tarde y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.